a estar transmitiendo en vivo este primer encuentro. Estamos muy emocionados, muy felices, después de 2 años muy difíciles de pandemia, de distanciamiento social, de virtualidad, de volver a ocupar el espacio, de volver a encontrarnos, de volver a habitar la universidad pública. Y como les decía, es un programa muy especial para Radio Urban, porque hoy estamos en el Taller U y nada más ni nada menos festejando 25 años de una trayectoria pedagógica innovadora dentro del urbanismo de la Universidad Nacional, así que es un placer para mí poder estar acompañándolos hoy en este primer programa. Vamos a hablar de un montón de cosas, así que de a poquito no se pongan ansiosos, ansiosas, vamos a ir transitando un poco todo lo que tiene que ver con el urbanismo, así va a ser un gran pantallazo. Y quiero decir algunas cositas, si me permiten. Tenemos un canal de comunicación que lo vamos a usar ahora en vivo para que nos hagan llegar todas sus preguntas, todas sus consultas, lo que nos quieran comentar, sus temas preferidos. En este programa de radio nos vamos a manejar así, como vinculándonos muy activamente con todos ustedes. Tienen que buscar en Instagram Urbanismo Bragos y ahí nos van a hacer llegar sus preguntas y sus consultas. Tenemos a Agustina y a Franca ahí en producción que nos van a estar acompañando también en este programa, así que todo lo que ustedes nos quieran comentar los vamos a estar leyendo a lo largo del programa. Y ahora sí, como les decía, estamos festejando 25 años del Taller U y no me podían acompañar mejores expositores en este programa, que son integrantes de esta cátedra. Les voy a ir presentando de a poquito. Comenzamos con Oscar Bragos, que es el profesor titular de urbanismo. Es magíster en planeamiento urbano y regional por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es también doctor en arquitectura. Es especialista en elaborar planes urbanos y regionales en distintas ciudades y provincias de nuestro país. Es el presidente del Instituto de Gestión de Ciudades del IGC, entre muchos otros antecedentes, así que es un placer que nos acompañes. Oscar, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. También nos acompaña Silvina Pontoni, muy bien, no quiero decir incorrecto los apellidos, que es profesora adjunta también de esta cátedra, docente e investigadora, también vamos a estar conversando con ella, y con Emiliano, no lo quiero topar, Huitzo, también arquitecto, docente de la cátedra y también investigador. Bueno, un equipazo nos va a acompañar hoy, así que si les parece ya vamos comenzando con el primer bloque de este programa. Lo que queremos hablar un poquito en esta primera parte es ¿qué entendemos por urbanismo? Cuando empezamos a escuchar esa palabra, rápidamente la asociamos con las ciudades y desde ahí, desde el sentido más común, queremos que nos cuenten un poco de qué se trata. Bueno, gracias Rocío por todo lo que dijiste, digamos es medio exagerado, pero no importa. Pero bueno, ahora voy a tratar de responder tu pregunta, o sea, ¿por qué cuando hablamos de urbanismo lo asociamos a las ciudades? O sea, los asociamos a las ciudades fundamentalmente porque al urbanismo lo que le preocupa es la manera de ordenar el crecimiento de las ciudades, la manera de ordenar la organización físico-funcional de las ciudades. Por eso es que el urbanismo se preocupa por el estudio de la ciudad, pero no por el estudio porque sí, para estudiar qué pasa en la ciudad, sino el estudio para poder formular propuestas de transformación de la ciudad, para poder y a partir de qué elementos, de qué instrumentos nosotros trabajamos con la ciudad. O sea, nosotros decimos que en la ciudad trabajamos con proyectos. Por eso el urbanismo para nosotros es una disciplina eminentemente proyectual, que vamos a ver en otro momento, que son distintos tipos de proyectos, pero que nosotros los denominamos genéricamente como instrumentos de ordenamiento urbanístico. Entonces, la preocupación nuestra es la ciudad en la medida en que vamos a trabajar con instrumentos de ordenamiento urbanístico que se proponen poner en marcha el proyecto general para la transformación de la ciudad y los proyectos específicos que se formulen para determinados sectores de la ciudad o para determinados temas que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Entonces, como para poder introducirnos en el tema, esta sería por qué desde el urbanismo siempre nosotros lo estamos asociando a la ciudad. Bien, y este es el que se escucha menos, me parece. Toma este. Ahí está, perfecto.
Dentro de lo que recién nos comentabas aparecía ahí una categoría que está bueno como reforzar. Hablabas de ordenamiento, pero hablabas también de una serie de herramientas o de instrumentos que sirven, digamos, para pensar la gestión de esos procesos de transformación de las ciudades. ¿A qué te estás refiriendo precisamente con los instrumentos? Bueno, cuando nosotros hablamos de instrumentos, estamos hablando de una herramienta. Y para nosotros una herramienta en el urbanismo es un proyecto. Digamos, el proyecto serían las herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y esos proyectos van tomando distintas formas. Entonces puede tomar forma de directrices de ordenamiento, puede tomar forma de un proyecto urbano para un sector de la ciudad, puede tomar forma de un código urbano. Todos esos son lo que nosotros llamamos instrumentos de ordenamiento. Entonces, ¿qué es la herramienta que tiene el urbanismo para poder intervenir en la ciudad? Ese sería entonces el concepto de instrumento, que es la herramienta que tenemos nosotros para trabajar. Una herramienta que tiene distintas formas, o sea, o es un proyecto que va tomando distintas formas. Esas formas, según la escala del proyecto que nosotros estemos manejando, que puede ser la región, la ciudad o un barrio de la ciudad, y de acuerdo a la finalidad del instrumento, que puede ser ordenar la construcción en la ciudad, ordenar la distribución de los equipamientos y de los espacios verdes, etc. Esos serían los distintos tipos de instrumentos con los cuales nosotros trabajamos. Dentro de las categorías que también estabas mencionando aparece otra que es gestión. A mí particularmente por mi formación de origen, yo no soy arquitecta, no me formé en esta facultad, soy de la facultad vecina, es una categoría que me sirve mucho, que la pienso mucho y sobre la cual trabajo, que es la de gestión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos desde esta facultad, digamos, desde el urbanismo, desde la propia disciplina? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gestionar esos procesos de transformación de la ciudad? Porque de la ciencia política tenemos como otras discusiones. Bueno, ¿cuáles son las discusiones que se dan dentro de este espacio? Bien, por ahí puede llegar a ser parecidas las definiciones, o sea, en términos así más simples y llanos, porque gestión, digamos, en nuestra disciplina o en la Facultad de Arquitectura se habla recientemente, digamos, en las últimas décadas, el tema de la gestión de la ciudad empieza a aparecer como una preocupación. ¿Qué quiere decir gestión de la ciudad o instrumentos de gestión y de ordenamiento? Digamos, la gestión es la actividad cotidiana que lleva adelante el gobierno municipal para garantizar el funcionamiento de la ciudad. O sea que la gestión tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la urbanización, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con los servicios. O sea, todo lo que la vida que transcurre en la ciudad tiene que garantizarse que funcione. Esa sería la gestión y para eso hay una actividad cotidiana que lleva adelante el gobierno municipal. Ahora, esa actividad cotidiana tiene que tener un norte, tiene que tener una orientación, tiene que tener un sentido. Y ese sentido se lo da en parte el proyecto que se ha definido para la ciudad. Ese sentido se lo da en parte el plan de ordenamiento urbano, que es uno de los instrumentos de ordenamiento urbanístico más singulares y más significativos de esta disciplina. Entonces la gestión tiene, podemos decirlo así bien rápidamente, y con riesgo a equivocarme delante de las ciencias políticas que son más rigurosos, nosotros no somos demasiado, pero la gestión sería, o sea, garantizar el funcionamiento de la ciudad, garantizar la construcción de la ciudad, garantizar la transformación y el crecimiento de la ciudad a partir de un norte, a partir de una orientación que la va a dar en parte a lo que es la gestión de la ciudad, en parte la va a dar el plan de ordenamiento urbano. Está buenísimo eso que estás diciendo de pensar el sentido que puede llegar a tener un territorio, una ciudad, y ahí me aparece un poco por defecto también de mi formación preguntar, bueno, ¿quiénes son los que definen ese sentido, no? En el sentido común muchas veces a mí
escucha? Sí. Hola. Sí, en realidad el arquitecto construye su parte, ¿no? Hace su parte. Diría que el arquitecto tiene un rol técnico, que no quiere decir que sea un rol inocuo, digamos, y ideológico, pero sí tiene un rol dentro de un contexto de múltiples actores, digamos. Nosotros planteamos que la ciudad es algo que está en proceso permanente de construcción y de construcción colectiva, construida entre todos. Entonces, dentro de ese proceso de construcción que es la ciudad, aparecen actores, tanto públicos como actores privados. Dentro de los públicos, por supuesto que está el gobierno local, y el gobierno local también está formado por un departamento ejecutivo y un consejo que aprueba las disposiciones, y es quien tiene la potestad de definir qué se hace con la ciudad. Pero también pueden participar la nación, la provincia, con financiamiento, con programas, no van a construir la ciudad quizá por sí mismos, pero sí pueden tener un rol muy importante. Y después están todos los actores, todas las fuerzas que intervienen dentro del mercado, los distintos, nosotros hablamos de actores y hablamos de roles actorales, porque a veces hay roles que no los cumple un mismo actor, digamos, ¿no? O al revés. Entonces, tenemos a los desarrolladores inmobiliarios, a quienes invierten, a los que son propietarios del suelo, digamos, y después también está toda aquella, lo que uno podría decir, las organizaciones sociales, digamos, los organismos no gubernamentales, todos aquellos agrupamientos que la sociedad hace para demandar, para pedir cosas, para realizar y también para construir partes de ciudad, porque hay mucha ciudad que se construye sin nuestra intervención, a pesar, digamos, que se construye en forma informal, con sus propios medios y es gran parte de la ciudad también. Y también hay actores que pueden ser locales y hay actores que son extralocales. Cuando vienen inversores de afuera también pueden llegar a incidir bastante en el proceso de construcción de la ciudad. Así que es muy, muy vasto todo ese... Perfecto. Y de Emiliano, esta pregunta es para vos. De todos los actores que recién comentaba Sil, me interesa destacar un poco el rol del Estado y pensando en el Estado local, digamos, ¿qué se juega ahí? Bien. Sí, Silvina planteaba recién la diferencia, los diferentes actores que estaban interviniendo y el rol el Estado en el urbanismo tiene como un rol protagónico, digamos, o sea, es el que tiene las capacidades y las herramientas para poder convocar a todos estos actores y juntos poder diseñar distintos modelos o formas de construir ciudad. Un poco lo que decía Silvia recién, el Estado no solo desde el Ejecutivo con sus equipos técnicos, aportando todo el conocimiento técnico y la experticidad, que es un poco lo que por ahí los estudiantes van a ir adquiriendo en el transcurso y en el cursado del taller, digamos, cuáles son las herramientas técnicas para intervenir y transformar la sociedad, sino por otro lado el municipio con el poder legislativo, digamos, que es el consejo el que va a ir avalando o cuestionando el proceder del Estado. Una de las cosas que me hizo acordar Silvia cuando recién hablaba, esto de que hay distintos actores y un poco los actores que no tienen esa posibilidad de estar representados por un ente que los asocie y tienen que ver con los actores vinculados a necesidades y el Estado también es que de alguna manera acompaña a esa forma de construir la ciudad que no es la forma más tradicional, digamos. Para terminar este primer bloque, me gustaría, Oscar, que nos compartieras una definición. Si nos tenemos que ir de acá, ahora, y nos preguntan qué es el urbanismo, ¿con qué definición nos vamos? Bien, entonces voy a tratar de dar una definición del urbanismo que nosotros recurrimos a Bernardo Secchi. Bernardo Secchi es un urbanista muy reconocido en Italia, en otros países de Europa, también en América, recientemente fallecido, y que su estudio, Secchi-Viganò, participó en la elaboración de muchos planes de ordenamiento para ciudades de Italia y últimamente también participó en proyectos para
el proyecto de la metrópolis de París, la de Bruselas y una extensión en Moscú también. Digamos, esos son los proyectos más recientes. O sea que nosotros somos, no digo seguidores de Secchi en este sentido, porque nos parece que centra cuál es la preocupación del urbanismo. Secchi dice, palabras más, palabras menos, que el urbanismo es la disciplina cuya preocupación central es el plan de ordenamiento, la elaboración del plan de ordenamiento, el plan urbano y todo lo que tiene que ver con el plan. Entonces nosotros decimos que la preocupación del urbanismo son los instrumentos de ordenamiento urbanístico y todo lo que tiene que ver con ellos. O sea, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, a nosotros nos preocupa el estudio de la ciudad en la medida en que vamos a definir estos instrumentos de ordenamiento urbanístico para accionar en la ciudad. Entonces, la preocupación central del urbanista, que es un técnico, digamos, pero no un técnico aséptico o ideológico como había planteado antes Silvina, la preocupación central del urbanista es entonces conocer cómo elaborar los instrumentos y conocer también los procedimientos para poner en marcha este tipo de instrumentos de ordenamiento de la ciudad. Impecable, me encantó esa definición. Bien. Bueno, no, esta queda acá. Tenelo. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, les recuerdo, si todavía no siguen a la cátedra en Instagram, es Urbanismo Bravos. Pueden ir dejando comentarios, preguntas, lo que les vaya surgiendo. Hacia el final lo vamos comentando. Ahora sí nos introducimos en el segundo bloque de este programa que preparamos para el arranque de hoy. Y la idea en esta parte es irnos un poquito atrás en el tiempo. Sabemos que la idea de ciudad no es una idea nueva, que hace siglos que venimos hablando y venimos pensando y problematizando en torno a qué pasa en la vida en las ciudades. Y en ese sentido, Oscar, quería preguntarte cómo se fue desarrollando esto en términos históricos. ¿Se pensaron siempre en los mismos instrumentos? ¿Eso fue cambiando? ¿De qué manera, digamos, uno puede entender como ese proceso más mirando hacia atrás? Bien, si nos vamos un poco para atrás, o podemos irnos varios siglos atrás, o sea, hasta lo hemos estudiado en la escuela secundaria, digamos, ciudades hubo en la Mesopotamia, los romanos, los griegos, todos tenían ciudades, pero el urbanismo no existía todavía como una disciplina. O sea, más adelante, digamos, o sea, las primeras ciudades que se fueron fundando fundamentalmente eran para ocupar territorios, o sea, territorios que estaban inexplorados, estaban desocupados, o por lo menos estaban desocupados de seres humanos. Entonces, las ciudades era la forma de ir haciendo pie determinadas civilizaciones y luego más adelante determinados países en territorios. Y se planteaba una forma de construir las ciudades. Esto ya lo conocerán ustedes también, lo habrán visto, el cardo y el decumano que tenían los romanos como para definir sus asentamientos militares. Después también tenemos ciudades militares que se fueron construyendo en Europa en la medida en que los distintos países iban avanzando en el territorio y que aparecían como establecimientos de defensa de los territorios que se iban conquistando, y también había reglas respecto de cómo construir estas ciudades, que fundamentalmente quedaban en manos de ingenieros y de militares, porque una de las funciones de estas ciudades era la defensa. Los españoles, cuando vinieron a América y conquistaron América, también en la ocupación del territorio definieron reglas de cómo construir una ciudad, que también ustedes lo habrán visto con las famosas leyes de India, que definían cómo se tenía que construir la ciudad, y la mayoría de las ciudades que se construyeron durante la conquista española de América se fueron construyendo de acuerdo con esos principios. Rosario no, porque Rosario no es una ciudad de fundación española. Y así podemos llegar hasta el presente, pero digamos, hasta ese momento nosotros no hablamos de urbanismo. La ciudad
Y los proyectos que se hicieron para la extensión de las ciudades en el 1700 quedaban en manos de arquitectos, quedaban en manos de ingenieros, fundamentalmente los llamados ingenieros de puentes y caminos eran los que tenían a su cargo el proyecto de la ciudad. Pero la disciplina como tal, el urbanismo como disciplina, va a aparecer mucho más adelante. Teniendo en cuenta un poco esto que nos comentaba Oscar, Emiliano, te quería preguntar, ¿cuándo comienza esta preocupación, digamos, por la gestión de los procesos de construcción y de crecimiento de las ciudades? Bien, digo, las preocupaciones empiezan, o podemos decir que el urbanismo empieza a gestarse a mediados del siglo XIX, ¿sí? Básicamente comienza en Inglaterra, en Londres, por revueltas sociales que había en esos momentos, por cuestiones varias, digo, que tenían que ver con demandas que generaba la ciudadanía, falta de vivienda, digo, preocupaciones que venían dadas por el desarrollo emergente que se producía y que la ciudad no estaba preparada para eso. Este desarrollo tenía que ver con la actividad productiva, con la revolución industrial, que si bien comienza a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX tiene como su mayor auge. Entonces, por ahí digo, las preocupaciones, había que dar respuestas a distintas preocupaciones y se empieza a pensar el urbanismo como desde dos miradas. Uno que tiene que ver con cómo se vive en la ciudad y otro que tiene que ver con dar respuesta desde lo físico, digamos. Los procesos de vida en la ciudad cambiaron o empiezan a cambiar, digo, empiezan a aparecer nuevas clases sociales, aparece la clase obrera que hasta ese momento no estaba, digo, aparecen otros modelos de producción. Y esto hace que la ciudad tenga que empezar a dar respuesta a demandas que antes no tenía. Aparecen las industrias dentro o cerca de las ciudades, aparecen las infraestructuras vinculadas a la movilidad y que eran en ese momento tecnología como era el ferrocarril, que aparece al principio del siglo XIX, y la ciudad tenía que pensar en lugares para, no sé, para estaciones de trenes, para llevar tendidos ferroviarios, para playas de maniobra, para talleres ferroviarios, todo un sistema de infraestructura que había que darle lugar. De esa manera el urbanismo empieza un poco a organizarse desde lo físico, respondiendo a cuestiones de la vida de la gente. Eso podemos decir desde la práctica. Desde la teoría o desde la ciencia del urbanismo comienza a finales de ese siglo, 1880, y tiene como un periodo hasta 1810, 1910, 1915, en que la disciplina o empiezan a plantearse y a reformularse en base a conceptos y a teorías y a debates de esa época de cómo se estaba construyendo la ciudad hacia ese momento. Entonces, como para sintetizar, podemos decir que el urbanismo nace como en esta era industrial, tiene como su consolidación a finales del siglo XIX, principio del XX, y durante el siglo XX la disciplina va como transformándose y consolidándose como tal, fuertemente vinculado a distintos acontecimientos políticos, históricos, sociales, como, no sé, las guerras mundiales, las crisis económicas, digamos, van produciendo transformaciones porque también cambian los modos de vida y cambian las demandas en la ciudad. Silvina, te quería consultar en relación a eso. La disciplina nace profundamente vinculada al modelo productivo, digamos, a garantizar la llegada o el desarrollo de estas grandes infraestructuras, o hay otros factores que también empiezan a incidir, digamos, en cuáles eran las condiciones de vida de esas poblaciones. No, digamos, lo que también empieza a suceder es que las condiciones de vida de la población empiezan a cambiar también, con todos esos cambios tecnológicos, digamos, la población que se traslada del campo a la ciudad, empieza el hacinamiento, las ciudades no estaban preparadas para recibir a toda esa población, no hay desagües, las calles son estrechas, no hay ventilación suficiente, digamos, empiezan a pasar una serie de cosas que empiezan a provocar enfermedades. Si bien hubo epidemias y pandemias a todo lo largo de la humanidad, en esa época, como consecuencia de estos cambios profundos que sufren las ciudades, se producen
digamos, en mayor medida. Entonces hay muchos pensadores que empiezan a pensar cómo ya no, digamos, cómo expandir un poco la expectativa de vida. Porque había, por ejemplo, el padre del higienismo argentino, que es un médico, académico y político, que fue Guillermo Rawson, a lo mejor lo han escuchado o han visto alguna calle nombrada así, planteaba, por ejemplo, que la expectativa de vida en Londres era de 26 años, digamos, y que ya extenderla 10 años más era, digamos, como una meta muy importante de alcanzar. Entonces, aparecen todas las corrientes del higienismo, en donde la salud se empieza a vincular también con lo que es las condiciones de vida, y sobre todo las condiciones de vida de los más pobres, ¿no? De los trabajadores y demás. Entonces, en ese momento empiezan a surgir ya algunas propuestas y demás, y en nuestro país, por ejemplo, tenemos a una serie de personajes que como estos, que a fines ya del siglo XIX y demás, empiezan a trabajar en estas cuestiones. La facultad tiene una línea de revistas que, si no las conocen, supongo que sí, bueno, una de las que salió el año pasado, por ejemplo, nosotros recogimos unas conferencias de este doctor Guillermo Rawson, que son muy interesantes porque hablan de algunas experiencias como fueron las de Londres, las de Milán, ciudades que en aquel momento habían hecho mucha inversión y habían tratado de dar respuesta y de mejorar, digamos, ¿no?, las ciudades. El tema de lo que dije antes, del saneamiento, el ancho de las calles, cómo pasar cómo extender los desagües, la infraestructura domiciliaria y demás. Entonces es lindo, es interesante como para leerlo y ubicarse un poquito en aquel momento, ¿no? Pero bueno, es eso. Y estas corrientes higienistas y demás después siguen un poco presentes. El movimiento moderno, incluso en los años 30, también se plantea algunas cuestiones de quitar ornamentación, de mejorar algunas cosas, también por las cuestiones de salud. Es decir, que es una preocupación que viene con el urbanismo, digamos. Estuvimos haciendo como un pequeño viaje al pasado, tratando de entender cómo se fue desarrollando esta disciplina, cuáles fueron los instrumentos que al menos en un principio se ponían en discusión, cuáles eran las razones, digamos, por las cuales empezar a pensar en el ordenamiento de las ciudades. Pero me surgía esta duda de si nos situamos en la actualidad, digamos, en el presente. ¿Cuáles son hoy en día esos debates, digamos? ¿Es lo mismo hablar de urbanismo acá en Rosario que en Dubái, que en Hong Kong, que no sé, en Londres? ¿Hay alguna particularidad si pensamos en el urbanismo desde América Latina? Digo, en la actualidad quiero intuir, digamos, de que es también un panorama bastante heterogéneo, pero bueno, es una pregunta que me aparecía. Sí, no es lo mismo, o sea, estamos hablando de realidades económicos, sociales y territoriales completamente diferentes. Entonces, esas realidades económicos, sociales y políticas, digamos, hacen que las ciudades sean diferentes y que el proceso de construcción de las ciudades sea diferente. Digamos, por eso, digamos, uno queda en cierta medida sorprendido, digamos, por lo que uno ve, por las imágenes de cómo se transforma un país o unas ciudades tan rápidamente como puede ser Shanghái en China o Dubái en los Emiratos Árabes, y cómo también se van transformando de otra manera las grandes capitales europeas y qué es lo que pasa en nuestras ciudades de Argentina o de América Latina. Y ahí tenemos que tener en cuenta, esto es lo que yo les decía antes, o sea, estos procesos económicos sociales. O sea, qué es lo que explican un poco el porqué, no tanto las formas, sino por qué se producen esas transformaciones urbanas tan importantes, como por ejemplo en el caso de China, que China es un país que dice que es socialista,
pero que tiene un desarrollo capitalista muy importante en determinadas ciudades, no en todo el país. Entonces, en esas ciudades donde se incentivó el desarrollo del capitalismo, un capitalismo de lo más salvaje, de los que por los cuales ya había pasado Europa o nosotros, digamos, en otros momentos, el capitalismo que se desarrolla en China es salvaje. China no es un país democrático como entendemos nosotros. No hay una libertad de movimiento dentro del país. Uno no puede mudarse a una ciudad si no tiene trabajo en esa ciudad. Entonces, digamos, hay todo un control social, casi policial, por parte del Estado sobre la población. Y que eso explica también que, por ejemplo, si hay sindicatos, los sindicatos son formales, o sea, porque defienden la política del gobierno oficial. Entonces, con una sociedad tan controlada, es fácil y es rápido llevar adelante este tipo de transformaciones, donde, aparte, digamos, hay un volumen de dinero impresionante como para llevarla adelante. O sea, porque todas las empresas europeas y americanas empezaron a producir en China, porque era mucho más barato producir en China, esto ya lo sabemos. Entonces hay una generación, un excedente de capital que se direccionó directamente a las ciudades. Y entonces aparecen estos edificios icónicos como los de Shanghái, e incluso aparecen ciudades fantasmas, o sea, hay una inversión inmobiliaria que después no la ocupa nadie. Eso lo podrán leer también en los diarios que eso ocurre. Y en los Emiratos Árabes pasa más o menos lo mismo, o sea, son gobiernos autoritarios, o sea, no democráticos al estilo nuestro, no hay sindicatos, la mayor parte de los trabajadores de la construcción y de los trabajadores de los Emiratos son extranjeros. Entonces el extranjero que se porta mal se vuelve a su casa directamente. Entonces son países donde la sociedad está totalmente disciplinada y donde hay mucha plata ahí por el petróleo. Entonces ahí los países del Golfo Pérsico, digamos, se dieron cuenta, bueno, en un momento el petróleo termina, entonces hay que buscar otro tipo de actividades, y ese otro tipo de actividades está en el turismo, está en las atracciones, está en los eventos deportivos, etc. Y la ciudad se fue construyendo en función de esas nuevas actividades que se están pensando para el futuro. En ese sentido, ahí ellos tienen una visión estratégica mucho más clara de qué es lo que quieren hacer, pero aparte tienen una dirección política mucho más dura que obliga a que todo el mundo marche en esa dirección. Acá en América Latina somos un poco más díscolos, pero digamos, hay otra formación política, otra formación sindical, otra historia, digamos, no, América Latina no es todo igual, o sea, una cosa es hablar de Colombia, otra cosa es hablar de Chile y otra cosa es hablar de la Argentina, pero sí hay cuestiones que tenemos en común entre los países de América Latina, que es el proceso de segregación socioespacial que uno puede registrar en las ciudades y que se incrementa día a día. O sea, basta con leer los diarios, nosotros vemos que cómo se empobrece la población acá en la Argentina. En la Argentina estamos hablando entre un 40 y un 50% de la población que es pobre, digamos. 20 años atrás esos valores eran mucho más bajos, o sea que, digamos, hay un empobrecimiento de la sociedad y ese empobrecimiento se ve en las ciudades donde este proceso de segregación se ve cada vez con más fuerza. O sea, por un lado tenemos los enclaves residenciales cerrados, como pueden ser countries y clubes de campo, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Funes, fundamentalmente. Por otro lado, tenemos los asentamientos irregulares, los llamados asentamientos irregulares, donde va a vivir la población que no tiene ningún otro recurso como para poder instalarse en la ciudad. Y esto tiene que ver, entonces, acá juega
¿qué rol juega el Estado? Un poco lo que decía antes Emiliano, ¿qué rol juega el Estado local? ¿De qué manera el Estado local puede contribuir a que estas diferencias que se producen en el interior de la ciudad no sean cada vez más profundas? O sea, por supuesto, el gobierno municipal no resuelve estos problemas, porque esto es una cuestión de la política económica del país, pero el gobierno municipal puede hacer que estas diferencias que se notan en el interior de la ciudad no sean tan profundas como las estamos viendo hoy. Entonces, esto viene, digamos, y acá hay una preocupación por los estados locales de intervenir para tratar de solucionar esos problemas. Los más clásicos que podemos encontrar son los de Medellín, que Medellín, como ustedes saben, fue una ciudad súper violenta por el narcotráfico. Bueno, Escobar y toda esa historia ya la conocemos, y hay una preocupación del Estado de empezar a pacificar la ciudad. Y esa pacificación en la ciudad se dio a partir de intervenir con proyectos específicos que tenían que ver con integrar de alguna manera a estos sectores marginados de la ciudad y de la sociedad, a integrarlos a la ciudad y a la sociedad. Y a partir de obras públicas que tienen que ver con la movilidad, esto es el famoso, los teleféricos que nosotros hemos visto, que fue una manera de empezar a llevar obra pública a estos sectores olvidados de la ciudad, de empezar a integrarlos y también de empezar a sacar, digamos, a los sectores más violentos de esos lugares. O sea que acá también hay, esto no lo vamos a ver ahora, pero en otros momentos, también ahora una preocupación del gobierno nacional, que ya viene de una ley que dictó o sancionó, digamos, por mayoría absoluta, digamos, todos los partidos la votaron, esto fue en la época de Macri, que se conoce con el nombre, que es la ley del Registro Nacional de Barrios Populares, a partir del cual se empieza ahora a intervenir en los barrios populares, que serían los asentamientos irregulares, tratando de incorporar estos sectores al resto de la ciudad a partir de espacios públicos, infraestructuras, etc. O sea, empezar a tomar, digamos, partido para, digamos, frenar este proceso de desigualdad tan grande que es lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestras ciudades. Perfecto, muchas gracias. Sí, un comentario. Dale, suma. No, digo, recién Oscar hablaba de las ciudades latinoamericanas y los problemas que tienen, y antes contábamos los problemas que se presentaban en el siglo XIX, y parecería ser que somos los mismos y que no hemos evolucionado ni cambiado nada. No es, digo, si bien los problemas son los mismos, inclusive en aquel momento había pandemia y también tuvimos una pandemia, algo que era lo que no teníamos. Digo, el urbanismo ha evolucionado, digo, los instrumentos se han modificado, se han actualizado. Lo que sí tiene es que la ciudad, o sea, es sumamente compleja, digo, después lo vamos a ir viendo, digo, y depende mucho de la vinculación de estos actores, de cómo se relacionan, digo, y tomar decisiones a veces implica no sé cómo, digo, tomar decisiones tiene que ver a veces con quiénes pierden y quiénes ganan, digamos. Entonces hay una puja de poderes que hacen que algunas cuestiones y algunos instrumentos que efectivamente son interesantes y que podrían funcionar, después en la práctica terminan no realizándose como uno pretende. Era eso, porque las ciudades también, lo que decía Oscar, van implementándose. Digo, leía, no sé, por ahí en internet que en Latinoamérica la población se incrementa un 2% todos los años en las grandes ciudades. Eso genera que aparezcan nuevas urbanizaciones, que aparezcan nuevos suelos, hay que brindar infraestructura. Y eso en gran parte, en los países que estamos un poco más atrás económicamente, tiene un alto costo. Y el Estado está todo el tiempo dando los recuerdos. Me acordaba de algo que me surgió ahora, que me parece interesante esto, incluso trayendo el escenario de la pandemia. Si no me equivoco, la ciudad de Nueva York contrató a Google para pensar la ciudad post-pandemia. Ahí, pensando en esto de cuáles son los actores que intervienen, cuáles son las pujas o las disputas que se empiezan a abrir, digo, esto indudablemente se complejiza cada vez más de quién determina quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores.
No, una linda materia tiene. Sí, además otra cosa, esto que decíamos antes, el urbanismo en el siglo XX, que se fue como consolidando como disciplina, digo, tuvo grandes transformaciones en épocas de crisis importantes. Digo, esto que nos ha pasado estos 2 años, digo, la misma disciplina los que están teorizando sobre eso, digo, hay toda una reformulación de cómo seguimos viviendo en la ciudad, digamos. Hasta hace un par de años, la alta densidad era la forma de optimizar recursos, de vivir más juntos, más apretados, distancias más cortas. Digo, hoy parecería ser que todo eso, la pandemia nos pide más espacios libres, o sea, que vivamos, que no estemos tan juntos, digamos. Entonces, ¿cuál es la forma más óptima de vivir? Estamos en una de esas crisis en que la disciplina se está reformulando cómo tiene que ser la ciudad a un par de décadas. Retomando eso, digamos, de pensar cuáles son al menos los grandes ejes o los grandes lineamientos que se dan dentro de la disciplina, Silvina, te quería consultar si es posible identificar como grandes corrientes como que nos organicen un poco estas discusiones. Y al principio era más sencillo, digamos, diferenciar, ¿no? Había planes, por ejemplo, los primeros planes, había algunos que trabajaban más sobre la ciudad existente, trataban de optimizar esa ciudad existente, y dentro de esos planes, digamos, estaban aquellos que intervenían más en la ciudad, en la vieja ciudad, en lo que era la ciudad medieval, digamos, que empezaba a tener algunos problemas, y también empezaban a aparecer los planes de ensanche, es decir, los planes de extensión de la ciudad, ¿no? Que empezaban, ya habían demolido sus murallas y empezaban a crecer, digamos, de una manera que necesitaban cobijar mucha más población. Entonces, bueno, aparecen esos primeros planes, digamos, tenemos planes bastante emblemáticos, que después los vamos a ir viendo. Uno es el del país de Haussmann, que es el plan de embellecimiento, digamos, que no es de embellecimiento en el sentido estricto, pero sí es de reforma interior, digamos, de la ciudad, como el más emblemático, del que dio un montón de enseñanzas, digamos, para después. Y también están, o el plan de Cerdá, que es el otro, ¿no? El plan más significativo respecto de planes de extensión de la ciudad. También en aquel momento había quienes pensaban que la ciudad, digamos, que la ciudad no podía ser transformada realmente y que era necesario cambiar la sociedad. Entonces había modelos, incluso quienes planteaban modelos que se iban de la ciudad y generaban algunos modelos, digamos, de ciudad alternativos, como eran la ciudad de Howard, que también lo vamos a ir viendo, la ciudad de Garnier, que es industrial, eran modelos que después también fueron, digamos, siendo tomados de un modo o de otro en la historia del urbanismo. Y hoy los planes ya no son tan, digamos, ya no hay planes solamente de extensión o planes solo de reforma interior, sino que los planes son, digamos, mucho más complejos, ¿no? Pero puede haber políticas, digamos, que tienen que ver con eso, cómo crece la ciudad, y otras que tienen que ver cómo, digamos, cómo transformamos la ciudad que ya existe. Y en eso es todo un mundo. Oscar, vamos llegando al momento del cierre de este segundo bloque. ¿Estas corrientes confluyen en algún tercer momento? ¿Cómo evoluciona eso? Sí, esto termina, o sea, lo que estuvieron planteando antes Emiliano y Silvina es, bueno, cuáles fueron estas grandes transformaciones que se registraron en las ciudades durante el siglo XIX, fundamentalmente a partir de la segunda mitad, la aparición de los planes, o sea que ya aparecen planes programando la extensión de la ciudad, porque la necesidad era, a partir del incremento demográfico, cómo alojar a la nueva población en la ciudad y cómo alojar estas nuevas actividades productivas, cómo alojar al ferrocarril, que había tenido un impacto enorme en la transformación interior de la ciudad e incluso del territorio, porque el ferrocarril es el que permite también que las ciudades se vayan extendiendo en el territorio, porque ofrece otra nueva forma de movilidad en las ciudades. Entonces, todo esto va confluyendo, digamos, se va legislando, o sea,
todos los países van legislando fundamentalmente sobre el tema de la vivienda para los trabajadores, que era una de las preocupaciones centrales, o sea, de qué manera toda esta población que venía del campo era alojada en la ciudad. Entonces, para terminar con los tugurios, que no se terminaron, pero con los tugurios de donde vivía la población trabajadora, entonces todos los países, Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España e incluso la Argentina también un poco más tarde, pero todos fueron formulando su legislación respecto de la construcción para las viviendas para trabajadores, que en general se construía para alquilar y no para entregarlos en propiedad, pero entonces ahí se establecía, bueno, las primeras viviendas para trabajadores en Francia establecían que por lo menos tenía que haber un baño por piso, era un baño que iban a compartir entre 4 o 5 departamentos, o por lo menos tenía que haber una canilla con agua potable, o sea que estamos hablando todavía de condiciones muy deficitarias de la vida de la población en la ciudad, fundamentalmente de los trabajadores. Los franceses hicieron punta con esto, con lo que se llama la vivienda de alquiler y la vivienda barata. Digamos, los españoles siguieron con la legislación sobre casas baratas y la Argentina también tuvo su ley nacional de casas baratas, que se construyeron algunas, como siempre en este país federal, la nación construye en Buenos Aires, después el resto del país no existe. O sea, todas las experiencias de construcción de vivienda pública en esa época, a partir de esta ley nacional de casas baratas, se construyeron todas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, hay una confluencia, confluye, digamos, esta política orientada fundamentalmente a garantizar mejores condiciones de vida de la población a partir de legislar cómo tenían que ser las viviendas, fundamentalmente las viviendas para los trabajadores. Pero también aparece todo un movimiento por la planificación o por el embellecimiento de las ciudades. O sea, en los Estados Unidos aparece todo un movimiento que es el City Beautiful, que era embellecer las ciudades. O sea, las ciudades en este proceso de construcción, digamos, se construían como, digamos, a los tropezones, como se podía. Entonces, ya, digamos, se estaba pensando a partir de parques que se fueron construyendo en las ciudades, por ejemplo, el Central Park en Nueva York y parques en otras ciudades, aparece esta idea del City Beautiful. Bueno, empecemos a embellecer las ciudades, a llevar espacios públicos diferentes, llevar el verde a las ciudades. Aparece también una legislación que en algunos casos obliga a las ciudades a que tengan sus planes de ordenamiento, o sea, para prever el crecimiento. Francia también hizo punta en esto con una ley que se llama la Ley Cornudet, que aparece casi a fines de la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, había que encarar toda una tarea de reconstrucción de las ciudades. Entonces esta ley lo que dice, bueno, a partir de X cantidad de habitantes, todas las ciudades tienen que tener su plan de ordenamiento, extensión y embellecimiento, como se llamaba en ese momento. Y por otro lado también, o sea, así como hay una preocupación por el tema de la vivienda, hay una preocupación por el tema de la ciudad, también empiezan a formularse teorías acerca de cómo organizar la ciudad y cómo intervenir en la ciudad. Y empieza a enseñarse, digamos, lo que vamos a conocer con el nombre de urbanismo. Y entonces nosotros podemos decir que todo este movimiento que se fue formulando, registrando a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX, a principios del siglo XX se va a consolidar en esta disciplina que se llama urbanismo y que queda institucionalizada ya por leyes que dicen, bueno, hay que poner en marcha los planes, hay que tener en cuenta el tema de la vivienda, y también queda institucionalizada en el mundo académico, o sea, se empiezan a organizar los urbanistas, o sea, los arquitectos ya estaban organizados, los urbanistas se organizan también, los franceses hacen punta en ese momento también con la creación de la Sociedad Francesa de Urbanismo y empiezan los primeros cursos de urbanismo.
en particular en París también, el Instituto de Urbanismo de París dicta los primeros cursos de urbanismo, donde ahí se destaca a Gaston Bardet, que los franceses, que los franceses son muy francocéntricos, entonces dicen que Gaston Bardet es el padre fundador del urbanismo. Porque es el que desde la academia empieza a enseñarse esta nueva disciplina, que en algunos lugares sigue separada de la arquitectura. En nuestro país y en muchos, hubo una disputa, ahora no lo vamos a ver, pero entre los ingenieros y los arquitectos, a ver quién se quedaba con esta nueva disciplina. Los arquitectos se ve que batallaron mucho más y entonces la incorporan a la enseñanza de la arquitectura. Entonces aparece, por eso en las incumbencias profesionales tenemos tareas que tienen que ver con la elaboración de planes, etcétera, que son tareas específicas de esta disciplina. Entonces podemos, por un lado, la legislación de viviendas, por otro lado, la legislación de estos instrumentos de ordenamiento urbanístico y por otro lado, la consagración académica ya de la disciplina y que toma el nombre de urbanismo. Me encantó. Es decir que acá, de estos futuros arquitectos, arquitectas, salen las personas que van a definir la forma de las ciudades del futuro. Es eso. No sé si es bueno, pero bueno. No, me encantó, está buenísimo. Y ahora sí, ya nos vamos adentrando a este tercer bloque. Sí. Espera, una cosita, porque me quedó eso picando. En realidad, pues vuelvo a la pregunta aquella. En realidad, el urbanismo no es solo cosa de arquitectos, digamos. Nosotros tenemos incumbencias que tienen que ver con eso, pero en realidad todo lo que es el ordenamiento territorial es mucho más multidimensional que la arquitectura, que la dimensión física, ¿no? Empiezan a jugar un montón de otras disciplinas que también ayudan y confluyen, en la producción de ciudad y que tienen mucho para decir. Incluso el práctico que nosotros vamos a presentarles hoy, un poco parte de esa idea, que la ciudad es un objeto de múltiples dimensiones y que el urbanismo también lo es. Entonces, como para que no nos quedemos con la idea de que nosotros somos los únicos que podemos con esto, ¿no? Pero sí tenemos mucho para decir y tradicionalmente sí, es como que tenemos incumbencias muy fuertes respecto de eso. Y en la mayoría de los urbanistas argentinos son bastante, la mayoría creo que son arquitectos. Sí. Que se metió la cuchara de Silvina, sigo yo. No, pero en esta etapa fundacional del urbanismo en la Argentina también aparecen los ingenieros, los arquitectos, o sea, los primeros urbanistas son todos arquitectos o ingenieros también que estudiaron arquitectura. Entre ellos nosotros también podemos decir que tenemos nuestro padre fundador de la disciplina en la Argentina, que algunos lo consideran que es de la Paulera, que estudió precisamente en el Instituto de Urbanismo de París. O sea que él vino acá con la chapa de urbanista de París, y que en ese momento, era, el país, estaba muy influenciado por la cultura francesa. Eso después también lo podemos seguir discutiendo. Pero también tuvieron un rol muy protagónico los abogados, o sea, lo que en ese momento se llamaban los juristas, o sea que hubo mucha producción también de los abogados respecto de cómo construir la ciudad. Y siempre se trató de entender que el urbanismo era como una disciplina omnicomprensiva, o sea que entendía todo lo que pasaba dentro de la ciudad era preocupación del urbanismo, cosa que ya era una exageración, pero era la manera de que desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el derecho, todos querían apropiarse de esta disciplina, entonces decían que era, esta manera, todo lo que pasa en la ciudad lo resuelvo yo, que después no fue así, pero fue la manera en que las distintas corrientes de pensamiento trataban de consolidarse en esta nueva disciplina. Muy bien, la verdad que muy interesante. Y ahora nos vamos a meter en este tercer bloque, que creo que es la pregunta del millón, básicamente. ¿De qué se trata el taller U y cómo vamos a trabajar a lo largo del año? Empiezo yo y después siguen ellos. O sea, ¿cuál es
¿Qué es lo que nosotros quisimos desde un principio? No sé si lo logramos o no, pero bueno, la intención nuestra de trabajar en el taller es trabajar sobre casos concretos. O sea, no es que despreciemos la teoría, ni mucho menos. O sea, nosotros entendemos que la teoría se va construyendo a partir de una práctica concreta, digamos, y lo que a nosotros nos interesa es tener esa práctica concreta y que la vamos a tener, digamos, en introducción, en análisis e en intervención, pero, digamos, fundamentalmente en estas otras dos materias. Y esa práctica concreta tiene que ser, nosotros queremos también trabajar en el taller, esto después lo vamos a ver más adelante, pero queremos que el taller sea un lugar de producción, no un lugar donde viene el estudiante a corregir el trabajo que está haciendo, sino que queremos que el taller sea un lugar de producción y de debate de lo que va produciendo cada equipo de estudiantes en relación con la actividad que desarrollamos. Y después en las otras materias, como vamos a ver, trabajamos sobre casos concretos, específicos, que tienen que ver con la realidad territorial en donde nos ubicamos nosotros como universidad. Así que, bueno, en el taller, como ustedes saben, tenemos 3 materias: introducción, análisis e intervención. Entonces, bueno, ahora Emiliano les va a contar rápidamente lo de intervención y Silvina también rápidamente lo de análisis. Bueno, yo les cuento introducción, que es la asignatura que van a estar cursando ustedes los martes. Digo, lo que pretendemos en introducción es poder que ustedes tengan como una aproximación a la disciplina del urbanismo. Digamos, vamos a tratar de comprender y entender cómo está conformada la ciudad, digo, cómo se organiza y cómo funciona la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tratar de que tengan conocimiento, digo, de cuál es el proceso, más o menos lo que contábamos recién sintéticamente, cuál es el proceso de transformación que va supliendo la disciplina a lo largo de estos 100 años, o lo que pasa principalmente en el siglo XX. Por otro lado, que tomen conocimiento de los instrumentos de ordenamiento urbano, de los primeros, de los básicos, los que vamos a empezar a trabajar este año y que después vamos a profundizar en los años siguientes. Y por último, y esta por ahí es más transversal, digamos, que entiendan cuáles son las capacidades y las habilidades que tiene el arquitecto al momento de intervenir y de trabajar con la disciplina del urbanismo. Eso en 4 puntos lo que trabajaríamos en introducción. Ahora Silvi les cuenta análisis urbanístico. Bueno, después en análisis nosotros pasamos a la escala, digamos, de los instrumentos urbanos y metropolitanos, digamos. Ahí vamos a empezar a ver digamos, diagnósticos de algunos casos, de algún caso concreto, y vamos a empezar a proponer. ¿A proponer en qué sentido? En el nivel justamente de la escala urbana o metropolitana. Es decir, llegaremos a definir lineamientos generales, llegaremos a definir algunos proyectos estructurales. Eso es lo que, digamos, lo que es la escala de análisis. También vamos a empezar a ver los desafíos que nos hace la sostenibilidad ambiental, los desafíos que nos plantea la inclusión social. Aparecen durante el cursado también muy fuerte la idea de gestión, de la que ya estuvimos hablando antes. Empezamos a pensar en la gestión realmente de estos planes. Y también cobra mucha fuerza la idea de paisaje, ¿no? ¿Qué más? Este año, bueno, no digo los casos, pero bueno, en general hemos tomado en análisis, tomamos alguna ciudad de escala intermedia, digamos, sobre la que podamos trabajar. Así que ese es un poco el recorte de esa materia. Segunda de... Bien, y en intervención, que sería la última materia del ciclo, ahí seguimos trabajando con los instrumentos de ordenamiento urbanístico. O sea, cuando habló Silvina antes de análisis, ahí trabajamos en particular con directrices de ordenamiento, con planes urbanos, y trabajamos esto que yo le decía, hechos concretos. Silvina decía, hemos trabajado en distintas ciudades. Estas ciudades fueron Gualeguaychú, Diamante, Arroyo Seco, ahora nos vinimos un poco más cerca.
Y la idea es trabajar la materia, la ciudad en análisis y en intervención urbanística tomar ese análisis que se hizo de la ciudad para trabajar otro instrumento específico durante todo el año, que es lo que nosotros llamamos el proyecto urbano y que también en general acá en Rosario se conoce con el nombre de plan especial o plan de detalle. O sea que lo que trabajamos es eso siempre tratando de resolver sobre casos concretos. O sea, y siempre nosotros nos ponemos como urbanistas como formando parte del equipo técnico municipal. O sea, ese es el lugar donde nosotros nos ubicamos. O sea, porque el gobierno municipal o comunal tiene la prerrogativa de definir el ordenamiento de sus territorios. Eso no lo hace la provincia y no lo hace la nación, sino el único que lo puede hacer es el gobierno municipal. Entonces, en ese rol de urbanistas que tenemos que definir la organización física y funcional de un territorio, ya sea todo lo que queda dentro de la jurisdicción de un municipio o ya sea de una parte de la ciudad, que es lo que vamos a hacer en intervención, y eso lo hacemos siempre como si fuéramos parte del equipo técnico municipal. Entonces, estas son fundamentalmente la orientación general del taller y el trabajo que vamos a hacer en concreto en cada una de las ciudades, de las materias. Y acá les quería decir que en intervención, este año el Consejo del área de urbanismo, que está integrado por los profesores titulares y adjuntos, elevamos una propuesta al Consejo Directivo para poner en marcha la promoción directa como un sistema para aprobar la materia, o sea que se aprobaría por examen o por promoción. Eso, digamos, 2 talleres, estamos de acuerdo con esa modalidad, otro taller no. Bueno, esas posiciones se llevaron al Consejo Directivo como para que se evalúen y se tome una decisión. Así que supongo que antes de fin de mes ya habrá una decisión al respecto. Si bien eso a ustedes hoy no les preocupa, pero bueno, para que vayan sabiendo que, digamos, es muy probable que esto se ponga en funcionamiento, por lo menos para aquellos talleres que estamos de acuerdo con este sistema. ¿Qué otras modalidades de trabajo tienen? Digo, más allá de la dinámica de taller acá en las aulas, entiendo que también se vienen cositas, digamos, a lo largo del año. Sí, en realidad para engancharme con lo que él comentó, y también tiene que ver con las aulas y más o menos, es que como nosotros trabajamos con casos concretos, la idea es, la pandemia nos lo impidió totalmente, pero bueno, la idea es poder visitar los lugares en los que vamos a intervenir y también invitar a aquellas representantes de las ciudades que por ahí puedan conectarse con nosotros o puedan venir a contarnos los problemas y demás. Es decir, que la idea es abrirnos también a esos lugares. Por eso nos interesa tanto trabajar con casos concretos. Y después, como otras modalidades, nosotros hemos trabajado con workshop. Por ejemplo, el primer workshop que hicimos fue en el año 2017, que un poco fue la primer prueba con una cátedra de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de Porto Alegre. Ellos vinieron a visitarnos. Estas actividades de workshop son, digamos, para nuestros estudiantes y también abiertas, digamos, y tienen créditos. Entonces hicimos esta primera experiencia que fue presencial y fue muy enriquecedora con la idea de irnos después a Porto Alegre, pero no se dio. Después en el 2019 con una cátedra de urbanismo de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, también hicimos 2 workshops. Viajamos nosotros a Córdoba y después ellos vinieron aquí. Y finalmente en la pandemia, eso no nos asustó, el tema que no podíamos viajar, hicimos 2 workshops en forma virtual con una Facultad de Arquitectura de Tunja, que es una ciudad de Colombia, y con Ciudad Juárez, que es de México. Y bueno, la idea es
cada año hacer una experiencia de ese tipo, que no es obligatoria, pero sí pueden, digamos, sumarse los estudiantes, y que nos parece que tiene otros tiempos, otras formas, pero que también nos ayuda un poco a pensar y a proyectar. No sé, eso. Sí, están los viajes. Sí. Otra de las actividades que hacemos durante el año tienen que ver con un viaje que en cada una de las asignaturas, en introducción, que por ahí es lo que a ustedes les interesa por lo que se viene este año, digo, vamos a Buenos Aires a ver algunas tipologías de vivienda, digamos, algunas de las que comentaba Oscar, digo, que se fueron desarrollando a lo largo de un periodo, digamos, entonces vamos a ver algunas tipologías de vivienda. Están las viviendas de construcción de casas baratas, digo, algunos modelos de vivienda que se asemejan a la ciudad jardín, sí, algunas tipologías en torre. Bueno, esas son las visitas que hacemos en introducción. En análisis e intervención, depende del año, depende del caso, depende de la distancia, también vamos a visitar la localidad con la que trabajamos, más en una instancia de exploratoria, ¿no? De tomar conocimiento y de ver el caso que después trabajamos durante el año. Y después tenemos las optativas, que Oscar las tienes más frescas, así que las... Me acordé del tema de lo editorial, que nosotros tenemos también otra cosa que solemos hacer. Nosotros hace un tiempo, aparte de tener el blog y después, bueno, el Instagram y eso, estuvimos trabajando en una revista que era del taller, que después lo discontinuamos, sobre todo por la pandemia, y que este año la idea es volver sobre eso y que nos permite a los docentes, digamos, y a los ayudantes y demás escribir, y también mostrar la producción de ustedes, digamos. Entonces, eso para nosotros también es algo bastante importante. Bueno, y ahora rápidamente, digamos, también nosotros tenemos materias optativas, hemos desarrollado en estos últimos 3-4 años distintas materias optativas, algunas las vamos a repetir este año, otras son nuevas. Nosotros tenemos como taller, y donde participan los docentes del taller, organizamos 5 materias optativas, 2 que se van a dar en este primer cuatrimestre, que es el de Sistema de Información Geográfica, que es una herramienta para trabajar en urbanismo fundamentalmente, digamos, contribuir a la capacitación técnica nuestra como urbanistas. Y la otra es representación gráfica en urbanismo, que también nos parece que es una materia necesaria como, digamos, para poder expresar o traducir esos instrumentos en formas concretas. Entonces, estas son las 2 materias que vamos a dar en este primer cuatrimestre, así que los invitamos a que se sumen a estas optativas. Y después, en el segundo cuatrimestre, vamos a dar otras 3 materias, una que ya veníamos dando y que ya también estamos incorporando contenidos de esta materia optativa al desarrollo del taller, que es Desarrollo Sostenible y Proyecto Urbano, que en este caso nosotros vamos a trabajar en forma conjunta con una materia optativa similar que se dicta en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Salta. Hicimos alguna experiencia ya en años anteriores en la prepandemia, si no me equivoco. Después, 2 materias nuevas, una que es microurbanismo, y donde se va a ver, digamos, estas intervenciones espontáneas en la ciudad, y la otra que tiene que ver con, se llama el lado B, tiene un nombre así medio sugerente y misterioso, que tiene que ver más que nada con, digamos, no diría la cocina, pero tiene que ver más que nada con, digamos, la descripción de los procedimientos, de los trabajos que se llevan adelante para poner en marcha determinadas iniciativas del gobierno municipal que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de la vivienda pública, con la intervención en la construcción de equipamientos, etc. Entonces, esa sería, digamos, para terminar acá el panorama de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pretendemos hacer.
Excelente. Y ya para ir cerrando este encuentro, queremos conocer a los integrantes de la cátedra, así que si nos lo quieren ir presentando. Bueno, estos tres ya no los presentamos porque ya nos presentaste vos, así que sería redundante volver otra vez. Lo tienen en Instagram, solamente vamos a hacer una presentación muy rápida de todos los integrantes del taller, que algunos son docentes de introducción y otros van a ser docentes en las otras materias. Sí, algunos docentes, casi todos están en 2 materias, es decir, que a muchos de los que tengan este año posiblemente los puedan llegar a encontrar el año que viene o en la tercera materia. Bueno, ahí tenemos a Alberto Ochoa. Alberto es magíster en patrimonio. No voy a leer todo porque primero no llego y aparte Pablo Mazzaro, que también él trabaja en el Consejo Municipal, también en lo que sería la Comisión de Planeamiento. María Laura Fernández, que fue subsecretaria de la provincia, de la Secretaría de Hábitat, con lo cual también tiene alguna experiencia importante en gestión y en patrimonio también de la municipalidad. Después, bueno, Octavio Procopio, que es arquitecto y diseñador paisajista y ahora está también estudiando la maestría de paisaje. Mauro Latour, también arquitecto de esta facultad y que está también cursando la maestría de paisajismo de la FAPID. Agustina Rostán, que está ahí, siempre en el apoyo técnico, que también, bueno, podrán leer todo lo que su currículum, digamos, brevecito. Después, ¿quién queda? Acá. No, son los mismos. Son los mismos. ¿Son los mismos? Claro, no te des vuelta. No me doy vuelta. Bueno, Fran Cabresa, que también está acá, también profesor en arquitectura, también muy importante en todo lo que tiene que ver con la comunicación del taller. Germán Hein, reincorporado este año, lo mismo que Florencia Maceto, son los más nuevitos, los más fresquitos. Después Federico Sileo, que lo tenemos de paseo, pero bueno, suponemos que va a volver. Y Mariana Leoni, que es también, la van a tener aquí en introducción mucho, pero digamos ella nos ayuda en muchas cuestiones de gestión. Claro, es auxiliar alumna, estudiante todavía. ¿Alguien más? No, ya está. Muy bien, perfecto. Les pregunto a Franca y a Agus, ¿tenemos algún comentario o mensaje para leer? ¿Sí? Ahí les llevo el micro, así lo leen. Nuestra producción acá. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Hay una sola pregunta. Pueden enviar en este momento si quieren. Pregunta Ludmila, para el jefe de cátedra, la pregunta para el titular. ¿En qué se basó Brasilia en fundar la capital del país en ese lugar y por qué decidió sacarlo de Río de Janeiro? Repito, bueno. ¿En qué se basó Brasilia en fundar la capital del país en ese lugar y por qué decidió sacarlo de Río de Janeiro? Bien, que ya se viene, digamos, paren la mano, muchachos. Bien, o sea, en el caso de Brasil, la primera capital del Brasil durante la dominación portuguesa fue Salvador de Bahía, después pasa a Río de Janeiro y después cuando Brasil era el imperio brasileño, digamos el uso brasileño, se convierte entonces Río de Janeiro en la capital. La revolución que termina con la monarquía e instaura la república hacia fines del siglo XIX, ahí ya se plantea la necesidad de construir una nueva capital y fundamentalmente en el interior del país, porque en el caso de Brasil lo que estaba desarrollado hasta ese momento era la costa solamente, todo lo que el interior prácticamente no estaba deshabitado, o sea, el hombre blanco todavía no había llegado ahí, sí, había distintas etnias que vivían en el país. Entonces ya había un interés, digamos, del gobierno nacional de construir una nueva capital en el interior, que todavía no estaba definido el lugar,
pero era en el interior. Después se define ese lugar, que es el lugar que ocupa hoy, que está cercano también a otra ciudad que es Goiânia, que es la capital de uno de los estados que forman parte, estados o provincias que forman parte del país. Entonces, para eso, digamos, cuando se decide ya la construcción de la nueva ciudad, eso es durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, que es de la década de los años 50, ahí se hace un concurso digamos, y a partir del cual se elige, digamos, el proyecto ganador, que es el que conocemos nosotros, que, digamos, esta forma de pájaro o de avión, como queramos llamarlo, a partir del cual se construye esta nueva ciudad, que hoy creo que está declarada Patrimonio de la Humanidad, y que es uno de los ejemplos más significativos del proyecto de ciudad que alentaba el movimiento moderno desde su fundación, desde su formación como tal, como movimiento de arquitectura que quería proponer nuevas formas de construir la ciudad. Excelente. ¿Alguna otra consulta que quieran sumar ahora, agregar? Hay Una pregunta más. ¿La leen fuerte? Para los tres, Juan Cruz pregunta, ¿les pueden recomendar un libro que no necesariamente sea de urbanismo? Que no necesariamente sea de urbanismo, pero que hable de... Hola, yo voy a recomendar uno que sí es de urbanismo, pero que tiene un poco esta mirada de lo que pretendemos que trabajen ahora en el práctico, que se llama Ciudad Hojaldre, y que no sé si todo el libro, pero a lo mejor sí la presentación y un par, inclusive se puede leer como salteado los capítulos, porque lo que plantea y lo que presenta es cómo la ciudad se va construyendo como por distintas capas, ¿sí? Entonces esas distintas capas y forma de mirar la ciudad según la disciplina, según los casos, según las complejidades. Ciudad Hojaldre de García Vázquez, me parece que es el autor. Y yo, como no tengo memoria, no me acuerdo el nombre del libro, algo de construir, habitar, no sé, un libro de Richard Sennett que no es de urbanismo, él es un sociólogo muy importante, digamos, muy conocido, y que escribe sobre la ciudad, pero desde otro lugar, digamos, y la verdad que es muy interesante y ese es bastante nuevo, se puede conseguir, digamos. Me va a salir el nombre. El autor es Richard Sennett y algo de construir, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, yo lo tengo. Ya me voy a acordar. Lo googleo y enseguida lo saco. Bueno, yo les voy a mandar uno más desconocido. Estaba pensando, digo, porque un poco esto de te preguntan, bueno, un libro que no sea de urbanismo, o sea, y se me ocurrió justo unos libros que yo leía en mi adolescencia hace algunos años, de un escritor belga, si no me equivoco, que es Max van der Merch, y que es un católico, y él hace una descripción de las ciudades y de la forma de vivir en las ciudades de los trabajadores en Francia y en Bélgica, digamos, en una novela donde uno puede leer y entender cómo son las ciudades a pesar de que no son libros de urbanismo, y cómo, digamos, cómo se vive en la pobreza, que lo describe de una manera muy gráfica. Entonces, pero bueno, yo creo que esos libros no existen directamente. Pero, y ahora otro más reciente, Acupuntura Urbana, también de un brasileño, que no es estrictamente un libro de urbanismo, pero que plantea, digamos, algunas formas de cómo construir las ciudades. Y después otro que ahora me tiene que hacer acordar, un baiano, que escribió un montón de libros sobre Bahía, que no es un libro no son libros de urbanismo, ahora se me escapó el nombre, pero que también describe, digamos, uno lee los libros de este autor, que en algún momento me voy a acordar cuál es, y uno va a Bahía y es como que
ya conoce Bahía, porque ya la leyó. O sea que en la próxima clase les digo el nombre. Entonces, pero bueno, esto espero que le hayamos respuesto a esta pregunta. Se llama Construir y Habitar, creo, el libro, por lo que me apuntó, y me parece que es así, y es de Richard Sennett, y ese es muy recomendable. Todos los libros de Richard Sennett son muy buenos. Yo soy medio fanática, así que... ¿Alguna más? Sí, una más para Oscar. ¿Cómo mejoraría los barrios más vulnerables de la ciudad? Relajado. Ya que estoy viendo a ver si saco el libro. Estamos buscando el Bahía. Sí, no, tranquilo. Jorge Amado, ahí está. Más conocido que no sé qué, pero justo me había olvidado. Entonces, los libros de Jorge Amado, que hay un montón, y que él escribe también sobre la pobreza en Bahía, pero bueno, entonces si uno va a Bahía, leyó Jorge Amado, o sea, él hace una representación tal cual de cómo es la ciudad, sin ser una novela de urbanismo. Y la pregunta era cómo resolver el tema de la pobreza. Bueno, eso pregúntaselo a Alberto, por lo menos, a ver qué piensa, pero digamos, vamos, bueno. La pobreza no la va a resolver un urbanista, no la va a resolver un arquitecto y no la va a resolver el gobierno local. Eso ya lo habíamos dicho antes. Pero sí el gobierno local puede intervenir para mejorar la condición de vida de la población que está más marginada dentro de las ciudades. Para eso se necesitan recursos. Nosotros tenemos también un Estado muy unitario, digamos, los municipios manejan muy pocos recursos. O sea, y lo que los municipios obtienen, digamos, por las tasas, digamos, ni siquiera se puede pagar, digamos, el servicio. O sea que siempre necesitan, digamos, de apoyo del gobierno nacional o del gobierno provincial. En ese sentido, como les decía, les había dicho antes, está esta ley que se aprobó en el gobierno de Macri, que se aprobó por unanimidad en el Congreso, que eso es importante, más allá de, digamos, estos enfrentamientos políticos que tenemos nosotros en el país, esta famosa grieta, pero hubo acuerdo en relación a que es imperioso intervenir en estos asentamientos como para poder empezar a mejorar las condiciones de vida de la población. Y para eso hay una ley, que es esta, la ley del RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, y esa ley tiene un presupuesto y desde el año pasado ya se están haciendo intervenciones en algunos barrios. Digamos, primero se formulan los proyectos, después el gobierno aprueba el proyecto, después el gobierno empieza a mandar los fondos y se van realizando estas obras. En el caso concreto de Rosario, hay un proyecto que ya está en marcha y que empieza a ser financiado por la Nación, que es el que se conoce con el nombre de Nuevo Alberdi Oeste, que es uno de los barrios populares que está registrado en la ciudad. Para eso ya se hizo el censo de la población, ya se formularon los proyectos en forma, digamos, en consulta con la ciudadanía. Lo interesante de esto es que fueron consultas que se tuvieron que hacer en épocas de pandemia, con lo cual las consultas no eran en talleres, sino en viviendas, donde se iban reuniendo con los vecinos, pero a partir de eso entonces se formularon los proyectos. Esos proyectos se envían a la Nación los aprueba o no, bueno, hasta que hay todo un proceso hasta que se aprueba el proyecto, y después se empiezan a enviar los fondos como para empezar las obras. Yo creo que ahora están, por lo que tengo entendido, están llegando o por llegar los fondos para iniciar las obras que son de dos plazas y también la obra de desagües cloacales, que eso se hace en forma conjunta con el gobierno municipal. Esto es una iniciativa interesante porque esto que decíamos antes, ¿quiénes construyen la ciudad? Bueno, acá hay una multiplicidad de actores que van desde los vecinos del barrio, los equipos técnicos,
los militantes que han estado trabajando en los barrios, las fuerzas políticas que están en el Consejo Municipal, el propio gobierno municipal e incluso la universidad, porque también hay una suerte de convenio con la municipalidad para construir una escuela de oficios en la estación ferroviaria que ahí está cerca de este barrio, y acá también interviene el Estado Nacional financiando y también en los acuerdos con la empresa ferroviaria, o sea que acá esto que veíamos antes, que quiénes son los constructores, bueno, acá tenemos, digamos, una gran diversidad de constructores de la ciudad. En este caso, apuntando a solucionar este tema que era el motivo de la pregunta, o sea, cómo empezamos no a solucionar, pero a integrar a estos sectores más olvidados de la ciudad, de integrarlos a la ciudad. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar esta parte de presentación del gran taller que arranca en este 2022. No se vayan todavía porque ahora hay tarea, digamos, trabajo concreto para presentarles. Pero bueno, agradecerles a todos la paciencia y las ganas, digamos, de empezar a compartir este espacio, a la cátedra por invitarme, así media de infiltrada, para compartir esto con ustedes. Y bueno, nada, éxitos en lo que sigue. Bien, nosotros lo que queremos es fundamentalmente agradecerte a vos por la buena onda de que aceptaste a hacer esta tarea, así que eso no es fácil de encontrar gente con onda que se enganche rápidamente, así que estamos contentos por haberlo hecho y estamos contentos porque hayas participado, pero que hayas participado con ganas, que eso es lo más importante, digamos. Así que, me vendieron la materia. Digo, o sea, podés empezar a cursarla. Listo. Bueno, entonces ahora terminó la transmisión radial, pero seguimos. Ustedes tienen ahí el link para inscribir el equipo. Eso lo pueden hacer ya desde hoy hasta el viernes. Los equipos son hasta 4 estudiantes. Si ustedes anotan un equipo de 3 y después apareció un cuarto, ese cuarto no lo incorporen ahora, porque si no es como que se duplica la cantidad de equipos y entonces se hace un zafarrancho para la distribución. O sea que si ustedes anotaron 3 o 2, si después aparecen otros 2 o aparece 1, eso lo vamos a incorporar en la próxima clase. Pero ahora entonces el equipo se anota con los que hay y si después aparece otro, se incorpora después. Pero no lo anoten nuevamente en el formulario porque se va repitiendo la cantidad de equipos y lo que nosotros queremos hacer es una distribución equitativa entre los estudiantes. Y ahora Emiliano les va a comentar en qué consiste este trabajo introductorio que empieza en breves instantes. Ya empezamos con el trabajo. Y lo que pretendemos es que poder tener la idea que traemos de qué es la ciudad y básicamente cómo se vive, cómo se habita y cuál es el concepto que nosotros tenemos de la ciudad. Voy avanzando así, les cuento. Bueno, esto es un poco lo que decía. El trabajo tiene como 2 instancias. Una primera instancia que se llama La ciudad, un minuto nosotros, y una segunda instancia que se llama La ciudad, un minuto otros. En la primera parte, la idea es que podamos trabajar en la producción de un video. Nosotros vamos a trabajar sobre eso el martes próximo cuando nos encontremos. Lo que sí les vamos a pedir que en esta semana ustedes puedan hacer relevamiento de aquella información que se necesite para poder producir un video de 1 minuto. Ese video de 1 minuto, la idea es que podamos responder a estas 3 preguntas. Digo, ¿qué es la ciudad para el equipo? ¿Cuáles son los elementos significativos que componen la ciudad para ustedes? ¿Y qué mirada tenemos sobre la ciudad que habitamos? Esas 3 preguntas lo que pretendemos es que la podamos construir y la podamos contar a partir de un video en 60 segundos.
El relato del video lo vamos a procesar y lo vamos a trabajar entre todos el martes próximo, digamos. La idea es que nos encontremos en el taller y podamos hacer el guión de nuestro video, y para eso les pedimos que en esta semana puedan relevar información que a ustedes les sirva para contar o para responder estas 3 preguntas. La información tiene que ver con lo que ustedes consideren, digo, fotos, imágenes, textos. Los que son de afuera pueden trabajar la localidad de afuera y contar y definir su ciudad o su concepto o su idea de ciudad a partir de donde viven. Los que son de acá lo pueden hacer de acá, pueden generar un mix, digamos, hablando de las ciudades de escala más chica y de las ciudades de escala más grandes. Bueno, el material que van a usar lo eligen ustedes. El dispositivo, el programa para editar el video también lo van a elegir ustedes, digo, es la plataforma libre. Tengan en cuenta que vamos a tener desde las 19 hasta las 21:30 para poder producirlo en ese momento. Digo, armamos el guión y armamos el video en ese tiempo y lo vamos a subir y lo vamos a cargar en una carpeta de un drive que tiene el taller. Está por nombre de docentes. Bueno, eso lo vamos a explicar bien la semana que viene. Cada docente les va a explicar cómo suben el videíto al drive. Inclusive el formato para que a todos nos quede igual. Bueno, eso lo vamos a detallar el próximo martes. Sí es importante lo que decía Oscar, ingresen al Instagram del taller, porque ahí vamos a decirles el martes, antes de venir a la facultad, ustedes van a encontrar un link donde los va a linkear con qué docente les toca a cada uno, ¿sí? Entonces directamente el martes van a buscar la comisión de ese docente y su equipo se va a juntar a trabajar en taller. La segunda instancia se llama La ciudad en un minuto por otros, y la idea es que podamos trabajar con videos que les estuvimos pidiendo a otros profesionales, a otras personas o a otros actores. Hoy que hablábamos de actores que trabajan e intervienen en la ciudad, ellos nos van a decir cuál es su mirada y cuál es su forma de trabajar, de construir y de intervenir en la ciudad. Nada, se los cuento como para que lo tengamos en cuenta de qué va, y esto termina un poco con una reflexión y un debate sobre las 2 miradas, la que traemos nosotros y la que vamos a poder construir entre todos a partir de escuchar a estos otros actores que intervienen en la ciudad. Ese es el primer trabajo práctico. No sé si me queda algo. Digo, en principio... Se metan al Instagram y que entren al formulario y ya se anoten por grupos y lo vamos a ver. Sí, y por favor, lo que recalcaba ante Oscar, ingresen y anótense por grupo para poder dividirlos en comisión para la semana que viene. Y vayan pensando de qué manera nos pueden contestar y responder esas 3 preguntas. Igual nosotros vamos a cargar el enunciado del trabajo, ahí está. Vamos a cargar el enunciado del trabajo, o sea, y les vamos a decir cuál es el link para que ustedes puedan bajar la guía del trabajo, ¿sí? Sí, lo vamos a subir en Instagram, lo vamos a publicar ahí van a tener el link donde van a poder entrar a la carpeta, bajar la guía del trabajo práctico, y lo que necesitamos es que ustedes se puedan inscribir en esta semana, antes del fin de semana. Le paso con Agus, que es la que lo armó. Bueno, nada más de mi parte. No, esto con respecto a los grupos. Se anotan en Instagram, van a ver que en la bio aparece el enlace para Linktree. Entran ahí y tienen por cada materia el formulario donde se inscriben. Son hasta 4 estudiantes, pero es 3 o 4 los grupos. Lo que decía Oscar antes, si por ejemplo resulta que son 3 ahora y se suma alguien más, no se vuelvan a anotar, se anotan una única vez. Así nosotros es bastante más fácil la gestión de dividir por comisiones y demás, ¿sí? Cualquier duda también la pueden mandar por ahí, estamos siempre atentos.